¿Qué tipo de estudio estamos viendo aquí? Citología. Una citología. Muy bien. Cuando yo veo una citología, lo primero que debo identificar ¿qué es? ¿Qué tipo de células son? Muy bien. ¿Qué tipo de células son? Escamosas. Ya. Tengo un frotis de abundantes células escamosas. Todas estas son células superficiales que tienen una tinción del citoplasma eosinófilo, ¿verdad? Rosaditas, quiere decir que son la parte más superficial del epitelio que he exfoliado. Si yo tengo ese tipo de celularidad, ¿en qué pienso? ¿Cuál podría ser el origen de esta citología? ¿De los cervix? De Endocervix. de endocervix, no, Exocervix. de exocervix. Lógicamente es una mucosa, no voy a raspar otra cosa que no sea una mucosa. No hay otra posibilidad. Si estoy viendo un manto de células escamosas, tiene que ser una mucosa. Igual, si observara células cilíndricas, sería una mucosa, pero ya no sería exocervix, podría ser mucosa bronquial, podría ser... Sí, pero no voy a tener solo células endocervicales, siempre voy a tener escamosas. Citología, la otra citología que me queda de mucosas es la del bronquio, el lavado bronquial. Ya, si yo tengo una citología de cuello de útero, señor, así, ¿qué le pasa? Si se siente mal, vaya a lavarse la cara o algo. Antonio Arboleda. Señora Arboleda, si yo tengo una citología de cuello de útero, ¿qué otra población celular esperaría encontrar? Células cilíndricas, ¿verdad? Porque tengo que también examinar ¿qué? El endocervix. Si yo no tengo las células escamosas y las células cilíndricas, ¿qué significa eso? Si solamente tengo células escamosas y no... Muy bien, ya, está limitado. ¿Con ustedes ya vi esta parte de citología? Están demasiado pilas en citología ustedes. Lo cual me sorprende abrumadoramente. ¿Qué más veo aparte de las células? Ya, veo células escamosas. ¿Qué más puedo ver en una citología cervical? La presencia de células inflamatorias. Si hablo de células inflamatorias, hablo de leucocitos, no exclusivamente polimorfos. Aquí no veo un polimorfo. Veo un linfocito, dos linfocitos, nada más. Por aquí hay un eritrocito. Ya, puedo, sí. Aquí hay uno. De hecho, encontrar... Flecha malvada, aquí está. Puedo encontrar polimorfos nucleares. Aquí hay un polimorfo nuclear. El que está en la punta de la flecha. Un polimorfo nuclear. Uno. Por acá parecería que hay otro. Ajá. Aquí hay otro. Acá hay otro. Polimorfo. En la pantalla no se ve tan claro como en el microscopio en realidad. Eso me indica el grado de inflamación. Así como yo veo esto, ¿qué grado yo le daría a la inflamación? No he dicho tipo de inflamación, he dicho grado de inflamación. Tipo es agudo o crónico, porque esos son los tipos de inflamación que hay. Estoy hablando de grado. Eso, puede ser leve, puede ser moderado, puede ser severo. No es severo, porque yo puedo ver las células con claridad. Tampoco es leve, porque sí hay más o menos una que otra célula inflamatoria. Lo dejamos como moderado. Aquí hay otro grupo de células que están no tan claras para discriminar, pero sí se nota que es otro grupo de población celular y está como queriendo formar una ¿qué? ¿Qué dice? Un acúmulo, yo no lo veo como acúmulo, esto es acúmulo, una glándula, está como queriendo formar una glándula. ¿Esas células serán de exocervix? No, si es glándula, esas células bien podrían corresponder a células endocervicales. Si yo en una citología cervical vaginal, perdón, cervicovaginal,
tengo células escamosas y tengo otra población celular que son más chiquitas, que no tienen tanto citoplasma y los núcleos son más grandes. Siguen siendo células epiteliales, pero no se parecen a las células columnares, no se parecen a las células cilíndricas. Una célula cilíndrica es como su mismo nombre lo dice, una célula alargada donde predomina el diámetro longitudinal sobre el transversal. Célula cilíndrica. Ya, entonces, las células que estoy describiendo no son así, son un poquito más pequeñas que las escamosas con el núcleo más grandecito. ¿Qué tipo de célula podría ser esa? Estas son células planas. ¿Qué tipo de células podrían ser en esa citología? ¿O a qué podría corresponder ese cambio morfológico? A una metaplasia. En la unión escamo-columnar es frecuente encontrar, mejor dicho, no es infrecuente, no es que es frecuente, no es infrecuente, o sea, puede haber con relativa frecuencia la presencia de un mecanismo de adaptación que se conoce como metaplasia. ¿De qué tipo? Escamosa. La metaplasia la voy a ver en endocervix, por tanto no es el nombre endocervical. La metaplasia es escamosa, porque ¿qué células son las que van a reemplazar a las células columnares? Las células escamosas. Recordemos la definición de esófago de Barrett, que es otro ejemplo de metaplasia. La definición de esófago de Barrett, ¿cuál es la metaplasia? Cuando yo les diga pongan un ejemplo, ustedes me tienen que poner el ejemplo de la metaplasia. Me dicen esófago de Barrett, sí, ¿y cuál es la metaplasia? Metaplasia escamosa. Señorita Bastidas, ¿cuál es la metaplasia en el esófago de Barrett? El cambio de célula. ¿Pero cuál? La señorita Bastidas está hablando. Señor Ceden, ya perdió ya. Señor Cárdenas. De plano simplificado pasa a un epitelio cúbico. No. Señor Conde. Perdón, Cárdenas era usted, ¿no? Sí. Señor Ceballos. Hay una metaplasia escamosa. ¿En dónde? Los dos tercios inferiores del esófago. ¿Qué epitelio tapiza el esófago, señor Ceballos? El tercio superior plano, ¿Plano qué? estratificado, ¿Estratificado qué? no queratinizado. Señorita Conde, ¿qué metaplasia existe en el esófago de Barrett? Células planas o cilíndricas. Se cambian las planas por cilíndricas. ¿Ah? ¿Quiere entender eso? ¿Sí o no? Sí. Ya, ¿y qué tipo de células cilíndricas? Porque estas son, bueno, estas no, aquí no encontramos todavía. Las del endocervix son cilíndricas. O sea, podría como ser un cerdo estratificado. O sea, no tiene Peor. Señor Fuentes. ¿Ah? Tampoco. Señorita Guzmán. Les tomé eso en el aporte. No pudieron contestar. Pensé que por lo menos hubiesen ido a leer lo que no estudiaron y no pudieron dar bien en el aporte. La metaplasia del esófago de Barrett es una metaplasia intestinal. El reemplazo son células caliciformes que me recuerdan las vistas en el intestino, en la mucosa intestinal, que invaden y reemplazan el espacio de las células escamosas del epitelio de revestimiento mucoso esofágico. Caliciformes. Sí, son columnares, doctora, son cilíndricas, pero tienen la particularidad que tienen una tremenda vacuola de moco, porque la mucosa de estómago también son células cilíndricas, pues. Y la mucosa de estómago, si yo observo mucosa de estómago, células columnares de mucosa gástrica en mucosa esofágica, eso no es Barrett. Esa es una metaplasia antral, metaplasia prepilórica, metaplasia corporal, lo que sea, pero no es Barrett. Señorita Guzmán, usted mismo, para no ponerle X.
¿Qué otra cosa me permite examinar una citología cervical? Aparte de las células, las características propias de cada célula, cada célula y de la inflamación. También microorganismos, Ya, microbios, muy bien. bacterias. Microorganismos. Veamos nuestra placa. Ya me salí. Ya, microorganismos. ¿Qué microorganismos observo yo aquí? Bacilos, muy bien. La flora normal de la vagina. Ya, señores, ustedes al segundo grupo, por favor. Puede ser Gardnerella vaginalis. La flora normal, Gardnerella. Bacilo de Doder. La flora normal del cuello y de la vagina es una flora bacilar y son los bacilos de Doderlein. ¿Ya? Los bacilos de Doderlein son un poquito más largos que estos, entonces estos bacilos ya no están tan normales. Hay que describir que hay una flora bacilar. Si yo pienso en Gardnerella, ¿qué debo ver? No voy a ver bacilos, voy a ver una flora cocobacilar. O sea, simultáneamente, formaciones, bacterias de cocoides junto con los bacilos. Y estas van a disponerse siempre en la periferia de las células escamosas, como que si estuvieran empolvadas. Y ahí yo diagnostico Gardnerella. Aquí no hay Gardnerella. Y la Gardnerella es una bacteria patógena que provoca vaginosis bacteriana. Entonces no es normal, es patógeno. ¿Qué otro patógeno puedo ver en Parásitos. ya, hongos, cándidas? Parásitos como cuáles? Trichomonas y amebas. Trichomona y amebas. Amebas es muy raro, Pero más salvo trichomonas. los que tienen ciertos hábitos particulares de relaciones, de tener sexo anal de pronto, puede haber amebas. Porque las amebas no son propias de la vagina, están en las heces. Pero sí se ve de todo, a veces también se pueden ver. ¿Y qué más? Virus, Ya. parásitos. No se pueden ver, Se ve el efecto citopático del virus. ¿Qué virus? Virus papiloma, que es el que más nos interesa en el caso de estudio de cuello de útero, porque hay como más o menos unas 200 cepas virales, de las cuales alrededor de 80 están relacionadas con el desarrollo de cáncer de cuello de útero. Y en Ecuador me van a ir a investigar cuáles son las cepas que tienen mayor incidencia en relación con cáncer de cuello de útero. Y también la bendita vacuna. Vamos a hacer la próxima práctica un miniforo de los que están a favor y los que están en contra de la vacuna contra el HPV. Van a venir los señores Ayao, Carboleda, Bastidas, Cárdenas, Ceballos, Conde, Domínguez, hasta Fuentes. Van a defender la vacuna del HPV. Gobea, Guzmán, Hidalgo, Jaramillo, Montiel, Quinapayo y algún otro agregado. Están aquí involucrados Serrano Murillo, ¿verdad? Y Valareso Jerez. Van en cambio a ponerse en contra de la vacuna. Van a ir a leer ustedes, los que están en contra van a encontrar los contras de la vacunación para que defiendan su tesis, y los que están a favor van a defender por qué sí es buena la vacunación. Verán qué les digo, ya voy a anotar, si no me olvido. Eso se llama debate. Vacuna HPV. Próximo viernes. El próximo viernes ya es examen. Ya se quedan sin debate. Ya. Ok.
segmento de intestino que mide 9 centímetros, cubierta por tejido adiposo, la macrona paña, continuos hemorrágicos. Ok, vamos a ver. Esta es una placa que revela que un corte histológico, ¿verdad? Un corte histológico. ¿De qué? ¿Qué es eso? Ganglio, cero. Sí, epitelio glandular. ¿Qué es entonces? Cero. Una mucosa constituida por glándulas con células caliciformes, ¿cómo va a ser estómago? Perdón. Tiene células caliciformes. ¿Qué características tiene esta mucosa? ¿De qué porción o qué parte de intestino es? Yeyuno, chuta, ¿por qué? ¿Qué fue? ¿Cuántas partes tiene el intestino? Yeyuno. El intestino se divide en intestino delgado e intestino grueso. Primero empecemos por ahí. ¿Cuál de los dos es? Intestino delgado o grueso. ¿Por qué delgado? Células caliciformes. ¿El grueso no tiene células caliciformes? ¿Qué tiene el intestino delgado que es diferente al grueso? El borde del cepillo. Tiene vellosidades intestinales y las glándulas tienen microvellosidades. Aquí yo no veo vellosidades. Aquí yo veo criptas, pero no vellosidades. Ya, veamos si hay microvellosidades. No hay. El borde es liso. Entonces, si no tengo las grandotas, que son las vellosidades, peor voy a tener las microvellosidades. Es mucosa de colon. Si hubiesen estado un poquito atentos, yo dije, vamos a ver un colon. Ya, después de la mucosa que tengo, ¿cómo se llama esta capa? Eso no es basal, esto es basal. Esto es corion o lámina basal. ¿Cómo se llama esto? La capa muscular. Muscular liso. ¿Cómo? Submucosa. Eso se llama muscularis mucosae, que es una capa de músculo liso propia de la mucosa, pero que no tiene nada que ver con la capa muscular propia que está acá. ¿Qué viene después? Submucosa, con todos los vasitos nutricios del epitelio. A ver si identificamos algo aquí. Capas. ¿Y aquí qué tengo? Una fibrosis. Eso, fibrosis. Así serán los fibroblastos. Inclusiones. Eso no es ni inclusiones ni edema, esas son células. ¿Qué son? ¿Qué tipo de células son? ¿Qué? ¿Qué cosa? Gases. Grasa. ¿Hay célula grasa? ¿Así son los adipocitos? Yo nunca he visto adipocitos así. Tenemos la capa transversal o longitudinal y transversal. Ya. Y en medio de las dos, ¿qué hay? Estos no son adipocitos.
Los adipocitos no tienen esa morfología. Aparte de eso, en medio de las dos capas musculares, ¿dónde está descrito que hay grasa? La grasa está por acá afuera, en el peritoneo parietal, visceral, ahí puede haber tejido adiposo. Señores, este es el plexo mientérico de Auerbach. Ahí están las células ganglionares y todas estas células son células, mejor dicho, esas son las neuronas y estas son las células ganglionares del plexo, sistema nervioso autónomo. Si yo le hiciera esto, una tinción inmunistoquímica para S100, que es propia de las células nerviosas, esto captaría S100. Y acá ya tenemos, como es colon, hay una parte que no tiene serosa, es justamente esta parte, es la adventicia. O sea, el borde circunferencial que se dice. Ese no tiene serosa porque está adosado al mesocolon, este tejido. Esto es tejido adiposo. Esto, que no tiene nada que ver con esto de acá. Para nada se parece. Esto con esto. Ay, flecha, no me traiciones. Aquí estás. Ahí están las células nerviosas ganglionares y acá están las células adiposas. ¿Qué me llama la atención en esta pared intestinal? Nada. Yo podría decir que en la lámina basal de la mucosa hay un severo infiltrado inflamatorio a predominio de mononuclear. Y está abundante. Casi no se ve lámina basal. Y hay edema. Todos estos espacios blancos es el líquido que ha salido del espacio intravascular al extravascular. Hay una respuesta vascular caracterizada por congestión, vasodilatación. Ya, acá también tenemos edema. Las fibras de la matriz del tejido conectivo de la submucosa están todas abiertas, separadas, y estos espacios blancos son consistentes con líquido en la matriz. Por esa razón, esta capa mucosa está súper amplia, bastante amplia. Todos esos vasitos están dilatados. Y acá, en la serosa, en la adventicia, es donde más se ve el efecto hemodinámico de una vasodilatación sostenida, un proceso congestivo venoso que se caracteriza por glóbulos rojos. Hemorragia. Estoy viendo los glóbulos rojos que han salido del espacio intravascular al tejido conectivo. Hemorragia. Si yo tengo hemorragia, automáticamente, ¿en qué pienso? En que hay qué cosa en esa zona de tejido. Una ulceración. Úlcera. ¿Qué es úlcera? Una inflamación aguda. ¿Qué es úlcera? Un infarto. Un infarto es una úlcera. Señorita Guzmán, termine de poner algo para ponerle nota. ¿Qué es una úlcera? Es un patrón de la inflamación aguda. Muy bien, caracterizado por Una dilatación. A ver, piense, porque yo creo que sí ha de haber escuchado alguna vez el término úlcera. Si yo digo tiene una úlcera en la piel, ¿qué hay? Acumulación, yo diría al contrario. No hay, ¿qué no hay? Es como una ampolla, pero... Ampolla. Ampolla es una acumulación de agua, una bola con agua dentro, cubierta por una como capsulita encima, y eso es ampolla. ¿Ah? Excavación. Es la pérdida, no exclusivamente de la mucosa, porque hay úlceras en piel,
Una pérdida o excavación de un tejido de revestimiento. Si hay una pérdida o excavación, algo debe reemplazarlo. ¿Qué lo reemplaza? Tejido necrótico, fibrina, hemorragia, células inflamatorias. Esto, ¿cómo va a ser una úlcera si no es superficial? Esto está dentro, está entre la capa muscular y el peritoneo parietal o el mesocolon, que es el tejido adiposo que está acá, o sea, corresponde a la serosa. ¿Cómo va a ser eso úlcera? Úlcera yo la observaría ¿dónde? El epitelio. Aquí veo la úlcera, por eso cuando vimos la otra vez, no sé si con ustedes vimos una placa de apendicitis aguda, el criterio era justamente la pérdida de excavación de la mucosa. Sí vimos, porque la misma placa yo les muestro a todos, y aquí debe de estar. ¿Qué vimos la clase pasada? No tuvimos práctica. La anterior. Yo sé que no tuvieron práctica porque no pude dar, Útero, vaso, estaba de máximo, estaba de control. Tenemos útero, vaso sanguíneo. O sea, vimos histología. Histología vimos, no puedo hablar de histología. Les doy histología, pero les doy. Es como que mañana me digan, vimos un intestino, sí, pero algo vimos. ¿Qué vimos? Biopsia de antro. Eso vimos. Vimos gastritis crónica, vimos metaplasia intestinal, ¿qué más vimos? Necrosis fibrinoide, muy bien. Un patrón morfológico de enfermedad aterosclerótica, ya. Entonces no hemos visto apéndice. A ver si acá atrás. Con edema, con congestión y hemorragia, lo que me indica que hay un proceso isquémico en esa pared intestinal. El corte es una estructura tubular que si yo la veo de afuera hacia adentro, acá afuera, ¿qué tengo? ¿Qué está ocurriendo en la parte externa? ¿Qué es esto? ¿Qué veo ahí? Ya, veo células inflamatorias. Bien, ¿qué más? ¿Qué es todo esto que está así disperso como esto de aquí? ¿Qué es? Son restos de células. Restos de células. Todo lo que yo veo en toda la pared. Aquí veo ¿qué? ¿Qué veo aquí? ¿Qué es esto? Hemorragia. ¿No te das cuenta que aquí hay una pared vascular? Hemorragia digo cuando los eritrocitos, como por ejemplo estos que están aquí un poco extravasados, pero aquí veo toda una estructura vascular que lo que está es tremendamente dilatada su luz. Entonces hay una respuesta vascular, elementos inflamatorios dispersos, abundantes en todo el tejido que estoy examinando. Estoy viendo entonces ¿qué cosa? Una apendicitis. Un proceso inflamatorio agudo. Tú no reconoces apéndice ahí, no inventes. La próxima no te digo qué hay y no puedes decir qué es, solamente que hay una inflamación aguda. No reconozco las células, solamente restos de células, un material amorfo eosinófilo. Aquí hay bacterias, esto morado son acúmulos bacterianos, restos de células, células polimorfonucleares que estoy viendo allí. ¿Dónde está el peritoneo? De los patrones morfológicos, de lo que hemos estudiado hasta ahora, ¿a qué corresponde de lo que hemos descrito morfológicamente con lo que ustedes ya han visto en teoría?
Estamos afuera, ojo, estamos en la parte externa de la pared de este órgano, que dijimos que era apéndice secal. Estoy viendo necrosis. Muy bien. ¿Quién dijo necrosis? Yo. ¿Quién es yo? Bastidas. Ah, Bastida. Ah, sí, ya. Una X, un punto que daste tablas. Ya, estoy viendo necrosis. ¿Qué tipo de necrosis? Porque coagulativa, licuefactiva, supurativa, fibrinoide, gaseosa. ¿Qué tipo de necrosis? Coagulativa. ¿Por qué? Que te vayas a hacer ¿Qué tejido es? ¿Perdón? ¿Qué tejido es? Yo no veo sombra de nada ahí. Yo veo un masacote de células muertas con múltiples polimorfos. Y eso sigue todo esto. Aquí de pronto, con un poco de buena voluntad, ¿qué tipo de tejido sería este? Músculo liso, correcto, la túnica muscular propia del apéndice. Y está, ¿qué? Miren lo que está ocurriendo. Aquí sí que hay hemorragia, extensa hemorragia intersticial, porque va en medio de las células, los eritrocitos están por ahí mal parqueados. Todos estos se van a hemolizar, se van a destruir, vendrán los macrófagos, fagocitarán la hemoglobina y se transformarán en hemosiderinófagos. Y muchas células inflamatorias durante todo el espesor de la pared. Todo el espesor de la pared. Llego hasta la parte interna, la parte que corresponde a la luz que veo aquí. Aquí, ¿qué capa debería haber? Mucosa, que debería observar. Debería observar que, sí, células, glándulas tubulares simples, tapizadas por células cilíndricas con células caliciformes propias de la mucosa del apéndice secal. ¿Veo glándulas? Absolutamente ni la sombra, ni el resto, ni el pedazo, ni un cachito, ni una celulita. Nada. Está totalmente borrada, perdida la mucosa. Pérdida total. Pérdida del epitelio de revestimiento mucoso del apéndice, que es un epitelio glandular. ¿Qué estoy viendo? Esto es ¿qué ibas a decir? Una mete ¿qué? ¿Qué es la pérdida o excavación de un epitelio de revestimiento? Estoy viendo el hecho de la úlcera del epitelio de la mucosa. Si hay una úlcera y sé que esto es apéndice, ¿qué estoy viendo?